A ver, ¿qué tema vamos a ver? ¿Alguien leyó sobre el eritema pernio o perniosis? No, ¿verdad? Como son chavos y jóvenes, tienen que ir al antro. A trabajar. No. A trabajar. Ah, trabajan en el antro, qué chido. Sí, bueno, todos trabajamos, ¿no? Más especialmente No, porque ustedes. sí trabajo. Tú sí, no como los diputados. No. Muy bien. Ay, yo trabajo para decir como buena. Entonces, pónganse listos con el tema, la perniosis. El eritema pernio, cuando nosotros vamos a escuchar el término perniosis o eritema pernio, vamos a hablar de un trastorno localizado en la piel. ¿Cuándo ocurre frío ambiental? ¿Cuáles son las reacciones corporales ante el frío? Empezamos a temblar, ¿por qué? Aparte. Para regular la temperatura. Entonces, de una forma, los músculos empiezan a fibrilar para producir calor mediante la fuerza mecánica del músculo. Entonces, el músculo comienza a trabajar involuntariamente y esas fibrilaciones van a producir calor como cuando nos raspamos una mano contra la otra, así de simple. Entonces, hay una serie de mecanismos para ayudar a mantener el calor corporal. Pero ¿qué es lo que sucede en las zonas distales? En los dedos hay músculos. ¿En los dedos hay músculos? Sí. ¿En los dedos hay músculos? No me digan eso. Sobre ellos. Se van a continuar una serie de ligamentos, tendones y hasta allá llegan, pero músculos no hay en los dedos, ¿de acuerdo? Flexor, músculo. Sí, pero no están en los dedos, están extrínsecos en la estructura de la mano y del pie. Ay, pero pues es una pregunta. ¡Ah! ¡Capciosa! Es como que si les dijera, hay billetes en mi billetera, solamente yo lo sé, ¿verdad? Y lo abro y charros, puro tarjeta de crédito vencida, entonces no es cierto. Entonces, como no hay músculos allí en los dedos, pues no va a haber fibrilación, no va a haber la temblorina para mantener el calor. Entonces, ¿qué va a ocurrir como respuesta ante el frío? La sangre tiene que llegar a los dedos, ¿sí o no? ¿Cómo va a llegar la sangre ahí calientita y a borbotones? ¿Cómo llega? ¿A través de qué? ¿Eh? Eso. Vasodilatación. Los vasos sanguíneos se tienen que dilatar para llevar la sangre porque son extremos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre ante el frío? Hay lo contrario, ¿qué ocurre? Pero prolongada. Ante el frío, vasoconstricción prolongada. ¿A poco con el frío no se van a hacer pequeños los vasos sanguíneos? Por ende. Entonces imagínate una persona que tiene hemorroides. ¿Saben lo que son los hemorroides, verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos el hemangioma piógeno, mal utilizado el término, cómo le vamos a llamar? ¿Eh? ¿Ninguno? Granuloma telangiectásico. Esa pelotita roja de carne, ahí en la onicocriptosis, imagínensela, ese es un hemorroide. Igualito, es un hemorroide, igual, y tiene la misma etiopatía, bueno, la misma característica patológica de la dilatación de vasos sanguíneos.
Aplíquenle hielo directamente, frío, ¿qué va a ocurrir con la zona? Se desinflama, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué más? Una vasoconstricción severa, sostenida, y ¿a poco no se produce todo un cuadro parecido a una quemadura? Desde luego. Entonces, un paciente que tiene hemorroides se da los llamados baños de asiento, que es nomás sentarse en agua fría, pero le echa hielitos, ¿no? Se sienta y ¡ay, qué sabroso! Y vasoconstricción severa, y entonces ese racimo de hemorroides, ese racimo hemorroidal se va a estrangular, se estrangula y la sangre deja de circular. ¿Qué creen que va a pasar con ese hemorroide? Si no llega la sangre, ¿qué va a pasar? ¿Se qué? ¿Eh? Se necrosa. A un tejido, prívelo de la sangre, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un tejido lo privan de la sangre? Se necrosa, ¿de acuerdo? Cuando un tejido ustedes lo privan de sangre, ¿cómo se le llama eso? Sea por ligación, porque lo aprietas, etcétera, ¿cómo se le llama? Cuando un tejido lo privas de sangre. Cortar la circulación. Sí, pero en los términos de la clínica, ¿cómo se le llama? A ese fenómeno de evitar la sangre hacia el tejido. Isquemia. La isquemia, que viene como o consecuencia de una vasoconstricción, va a producir una necrosis. No necropsia, la necropsia es lo de ley que hacen en el seméfono. Necrosis. ¿De acuerdo? Entonces, isquemia, ¿qué es isquemia? Cuando no circula la sangre. Privación de la circulación, y que nos lleva A una necrosis. necrosis. Diseminada o de foco mayor, vulgarmente llamada gangrena. Pero hay varios tipos de gangrena. Entonces, por ende, el oxígeno vital hacia el tejido no llega. ¿Cómo se le llama la falta de oxígeno en un tejido? Hipoxia, ahí dice. Conduce a hipoxia. Tus tejidos no se van a oxigenar. ¿Sí? María, María. Dime, ¿alguna duda? Te veo con una cara de angustia. Pregúntame. ¿Bien? Sale. Yo sé que qué gacho, tanta terminología, pero tienen que ir la manera. Sale. Bien. Y entonces esa vasoconstricción prolongada va a ocurrir en una inflamación de las paredes vasculares. O sea, la quemadura por frío va a ser muy similar a una quemadura por calor. Se va a hinchar, se va a ver roja, edematosa. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. El eritema pernio o perniosis es muy frecuente o más frecuente entre quienes creen. Entre mujeres, y dale con las mujeres, ¿eh? Cuando no es cáncer de mama, es cáncer de ovario, endometrio, endometriosis, de todas las pobres. Ni modo. Pues porque son mujeres, ¿verdad? Según dicen los especialistas. Riesgo porque eres mujer, riesgo porque eres mujer. Pero lo que sucede en la constitución física, es más común encontrar mujeres de una constitución física frágil y muy reactivas a que ocurra a un varón. En un varón, vean sus deditos delicaditos, bonitos sus dedos. Vean, figura cónica, vean cómo está la base ancha del dedo y hacia la punta se va cerrando, ¿sí o no? Veanla. Cónica, y luego hasta la uñita alargada. O hay alguna de ustedes que tiene ahí la uña chata cuadrada y el dedote así como de salchichita, a ver. Levante la mano de salchicha. No, en cambio, allá a Gibran no creo que tenga los deditos así cónicos, ¿no, Gibran? Sí. No. Son cilíndricos los del macho. Son cilíndricos y a veces como los míos, miren, parecen cacahuates, ¿eh? Pero hay unos que tienen con carnicero. Sí.
Y como leñador, ay, Ay, las manotas, y luego barbón peludo. así pasa en rechazar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la vasoconstricción en la mujer va a ser más severa, además de otras condiciones como lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Clasificación de la perniosis. Se divide en idiopático y secundario a enfermedades sistémicas. Cuando decimos idiopático, ¿a qué nos referimos? A causa desconocida. Causa desconocida, ¿verdad? Punto. Punto. 40% En el examen, ¿verdad? No, se acabó que el maestro les ayude en el examen, ¿de qué se apuran? ¿Se dividen en qué? Idiopático y por otras enfermedades sistémicas, ¿sale? En esas dos, o sea, o lo causan enfermedad sistémica o de plano no lo sé, así de simple esas dos. ¿Qué va a ocurrir? Pueden ser lesiones múltiples, variadas, toda la mano, el dorso, etcétera, el pie. Como vamos a ver, puede ocurrir en las orejas, en la punta de la nariz, a las que están muy chamorrudas, en la pantorrilla. Entonces puede ocurrir que haya una perniosis, por ejemplo, del pabellón auricular, los oídos, en un clima así muy frío, bajo cero. Por eso hay que proteger las orejas, si no al ratito, mira, plum, hasta se cae la oreja. La punta de la nariz, bueno, al menos yo, que mi nariz es prominente, o sea, voy a tener que hasta usar la bufanda, si no en la torre, imagínense. Sale. Bilaterales, ¿en qué va a consistir? Característicamente son pápulas o de plano placas manchadas, por eso dice como pápulo-placas, máculas violáceas. ¿Sí? O sea, no va a estar completamente rojito como cuando se asolea, sino que va a tener un color purpúreo, violáceo. Y la base de la placa de la pápula, ¿cómo va a estar? Edematosa, o sea, líquido. Entonces va a haber una zona de líquido, luego una placa o pápula, ¿con qué características, qué color? Violácea. Luego puede ampollarse, efectivamente puede ampollarse, ocurre el mismo proceso como si fuera una quemadura. Un desprendimiento de la epidermis, líquidos exudados, y como el tejido está prácticamente sin una buena circulación, o sea, está isquémico, ¿qué va a ocurrir? Ulceración. Pero va a ser localizado, no va a haber síntomas sistémicos. ¿Cómo sería eso de síntomas sistémicos? Síntomas sistémicos, ¿cómo sería eso? Lo que siente el paciente y no se refleja. Sencillamente los signos vitales inalterados. O sea, tus signos vitales se alteran, ya dices que hay síntomas sistémicos. Temperatura, frecuencia cardíaca, respiración, presión sanguínea, etcétera. ¿Sale? Si todo lo demás está bien, no hay problema. O sea, decimos que está localizado, ¿de acuerdo? ¿Sí? El eritema pernio es un trastorno entonces localizado, pero inflamatorio. ¿De dónde? De la piel. Es una respuesta anormal de los vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos se tienen que contraer, dilatar, contraer y dilatar. Pero aquí, como hay una baja de temperatura sostenida, tal parece que la vasoconstricción es tan severa que no regresa. O sea, se traba el Windows, ¿sale? ¿Se entendió eso? En climas muy fríos y húmedos es peor. Esto llega a ser muy común. Las lesiones se localizan característicamente en la piel distal de las manos y de los pies, ya dijimos por qué. Pero las mujeres, con sus grandes protuberancias, las caderas,
y los glúteos, que no es normal encontrar un hombre caderón, porque entonces ya digo, este cuate tiene un problemita, algún síndrome feminizante. Sí, hombres caderones, ¿verdad? Glúteos y otras localizaciones menos frecuentes como nariz y los pabellones auriculares. ¿Sale? Pero no la tengo así a lo ancho. Bien, el término vulgar y más conocido del eritema pernio es sabañón. ¿Sí han escuchado eso? Los sabañones. Común cuando empieza el cambio, comienzan los fríos y todavía hay lluvia. Y está húmedo y llueve, ¿qué es lo que ocurre? Al día siguiente de andar por ahí en la calle mojándose con baja temperatura y humedad, va a aparecer todo alrededor del perionictio aquí y en los bordes de los dedos rojo como si se hubieran quemado. Y luego se empieza a hinchar como que si hubiera pus, pero no hay pus, pero está hinchado y duele. Ese es el sabañón. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sabañón. Sabañón. El sabañón es un término acuñado por los españoles. No me digan por qué. Pero ahí los españoles tienen variaciones de sus dialectos como acá. Creo que viene del vasco. Sabañón. Como cuando andas por ahí en tiempos de lluvia y que empieza frío y lluvia, te mojan los pies y andas por ahí toda mojada y casi se te congelan los pies y al día siguiente todo alrededor los dedos están rojos como si te los hubieras quemado y se empiezan a hinchar y te duele, dices, ¿qué pasó? Como si fuera quemadura. A esas placas rojitas ahí se les llaman sabañones. Y no nomás ocurre en los dedos, ¿verdad? Puede ser la punta de la nariz o aquí, los pabellones auriculares. ¿Sale? Si alguno de ustedes ha viajado por ahí a algún país con nieve o ha ido al Nevado de Colima, ya ha estado un buen tiempo ahí con la nieve y ven que se les empieza a congelar aquí y acá. Y al rato se les pone rojo y hasta les arde, ¿verdad? Ese es el sabañón. ¿Sí? Prácticamente se les necrosan. ¿Sale? Lo primero, imagínate, en los que cayeron allá en los Andes en el avión, necrosis, acá y acá, fue lo primero, los dedos. Esto nos lleva para que después lean, muchachos. Se le conoce como pie de trinchera, ¿sí habían escuchado esto? Pie de trinchera, muy común en la guerra de las trincheras, en la primera guerra, humedad, lodo, frío, calzado cerrado, etcétera. Se congelaban los pies adentro de la bota. Por eso tenemos que estarse cambiando. Sí, los calcetines manteniéndose calientes, etcétera. Y el peor enemigo de ellos fue eso, el pie de trinchera, ¿sale? Ocurrencia. La naturaleza exige entonces que ocurra en ¿dónde? ¿Climas qué? Fríos. ¿México es frío? En algunos lados. México tiene Siempre. toda la variedad de climas, desde calor arábigo, así, hasta frío machino, bajo cero. Yo no. ¿Sale? Luego, estaciones e inviernos fuertes. Últimamente sí ha habido inviernos crudos, pero no al grado de otros países como Canadá, ¿de acuerdo? ¿Sale? Así el estilo del renacido, ¿no? De esos cazadores de pieles en Canadá se enfrentaban al enemigo que era el frío y el congelamiento. Entonces es una entidad poco conocida por los médicos no dermatólogos, o sea, dermatólogo. El dermatólogo sí lo conoce,
Pero el médico no dermatólogo regularmente no conoce esta patología y tendríamos que agregarles hipodólogos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo. Ustedes como podólogos deben de conocerlo, aunque los médicos no. ¿Sí se fijan? Entonces dice desconocida para la mayoría de los médicos, pero no debería de ser para el podólogo. ¿Qué va a hacer el médico? Luego va a hacer pruebas de laboratorios, evaluaciones radiológicas, y será una fractura, y será una entesitis, una tendinitis, una capsulitis. Es de micología. El programa me lo marca en micología. No me pregunten por qué, pero ahí viene micología. ¿Sale? Entonces el podólogo sí debe conocerlo, aunque los médicos no, ¿se fijan? Bien. ¿Continuamos? Entonces, ¿cuál es la actuación común del médico ante la perniosis? ¿Cuál es la actuación común de un médico ante la perniosis? Pues aquí se prueba la... Pero erróneamente, es lo que estoy diciendo. Si el médico manda a hacer pruebas de laboratorio y radiología cuando no es necesario. ¿Por qué? Porque desconoce el fenómeno. Entonces yo les digo a ustedes conózcanlo y van a tener ventaja contra el médico, ¿verdad? Porque él no puede abarcar todo, pero ustedes en específico sí. Imagínense todo lo que tiene que abarcar el médico y ustedes como podólogos, fenómenos del pie, de la extremidad y de la piel. Entonces dedíquense a ello. ¿Sale? Historia. El eritema pernio fue descrito por un dermatólogo estadounidense, William Thomas Corlett, en el año de 1894, con el nombre de, ¿qué nombre le dio? De hepatitis. Hiemalis. ¿Qué significa hiemalis? De hielo, o sea, invernal. ¿Alguien vio Frozen? Sí. Qué bueno, los felicito. Sí, porque vieron Frozen, pero no vieron otras películas más importantes, pero en fin, tienen libertad de ver lo que quieran. El Rey León. A ver, canten, libre soy, libre soy. Paga tus cuentas, lava tu ropa, administrate y ya eres libre. Bien, dermatitis hiemalis como una inflamación recurrente de la piel asociada con clima frío. O sea, regularmente el clima frío. Hace 100 años se trataba de una entidad muy frecuente, fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque era difícil mantenerse caliente. Había que salir por ahí a cortar la leña y hacer una fogata, ¿no? Y ahora con la electricidad y el avance de la tecnología es mucho más fácil. El 50% de las mujeres desarrollan perniosis en condiciones de guerra en Europa del Norte. Entonces, si ya se fijaron, es más frecuente en las mujeres. Y ahí están las estadísticas, 50% más de lo que ocurrió durante la guerra, fíjate. ¿Por qué en la guerra? Porque había carencia para poderse mantener calientes. ¿Sale? Thomas Corlett, ¿cómo le llamó? Hiemale. ¿Verdad? Continuamos. Perniosis, aquí están los sinónimos. ¿Cuáles son? Díganlos. ¿Verdad? Sabañones, pie de trinchera. Eritrocianosis frígida crurum. Y Eritrocianosis crurum puellaris.
pie de trinchera. Evidentemente, si hay una perniosis porque se congeló la punta de la nariz, le vamos a decir igual, pie de trinchera, a la nariz ahí congelada. No, nariz de trinchera, y luego se quedan viendo mi nariz, no hagan eso. Eritrocianosis crurum, por ejemplo. Entonces la piel, la zona hinchada, violácea, da el aspecto como si fuera carne cruda. Salud. Y el término más conocido y hablando vulgarmente, es decir, de uso común, cuando hablamos vulgare, vulgo, significa del pueblo, lo que la gente usa es el sabañón. Sabañón. Es el término conocido, o sea, más vulgar. ¿Sale? Eritrocianosis frígida crurum. Eritro, ¿qué significa eritro? Eritrocito, glóbulo rojo, ciano, azul, o sea, está color púrpura, rojo azulado. ¿Vamos bien? ¿Sí, chicos? Cabe hacer una declaración entre el término pernio, lupus eritematoso asociado con eritema pernio y lupus pernio. Van a ver ustedes en la enfermedad llamada lupus eritematoso, ellas tienen placas violáceas igual como si fuera el eritema pernio. De hecho, a esa lesión le llaman perniosis de lupus, ¿sí? Pero ¿tiene algo que ver con el pernio que estamos viendo? No. La perniosis o el eritema pernio del que nos estamos ocupando ahorita es el que ocurre exclusivamente por... ¿Cuál es la causa principal? Por el frío. ¿Sale? Punto. ¿Sí? ¿Fue la única que contestó? Punto. El eritema pernio es común en países en donde el clima es frío, templado, ya dijimos. Dice Gran Bretaña, Francia, costa del norte de los Estados Unidos. Es más frecuente en mujeres jóvenes entre los 15 y los 30 años, o sea, todas ustedes. Y puede ocurrir en niños y en ancianos. En los afroamericanos, o sea, los negrotes. Ay, bien resistentes los condenados, ¿sabes? ¿No? Y a mí tampoco me gustan los negros. Bueno, gracias. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? No, digo, no me gustan en un sentido así pleno de la palabra, ¿verdad? Me simpatizan, que es diferente. Además, todos los mexicanos, según el INEGI y el último estudio del genoma mexicano, tenemos alrededor de un 60% de genes africanos. ¿Sale? Entonces, si muchas de ustedes tienen el cabello así muy rizado hasta que crespo, tienen genes africanos, quiero que sepan. ¿Sale? Uy, sí. Maestro, ¿le puede cambiar para darle cuatro cargadas? No quieren que diga nada de los fumadores, ¿verdad? Ya. Y los fumadores son un grupo de riesgo. Fumadores. ¿Por qué creen? Porque se le hace negro por dentro. Porque la nicotina va a retrasar la circulación sanguínea, va a haber una vasoconstricción y todo ese humo del cigarro puede ligarse a la hemoglobina, entonces hay menos oxígeno. ¿Sale? Entonces me tocó ver una paciente que se le necrosó el dedo por una matricectomía mal hecha. Ya cuando la vimos dije, ah, canijo, esta fue una matricectomía. El fenol prácticamente le necrosó el dedo. Se hizo un tratamiento con ella y duró 3 meses y finalmente se le hizo un injerto de piel. ¿Por qué creen? No dejaba el cochino cigarro.
y le dijimos, deje de fumar, y la doña seguía fumando, ¿ah? Entonces, 3 meses y con un injerto, y gracias a Dios pegó. Y ella siguió con su cigarrito. ¿Sale? No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿sale? ¿Continuamos? Parece existir una influencia genética, ya que una misma familia puede verse afectado todos. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno de los genes que se encienden y se apagan de acuerdo a el ambiente, la familia y las características? ¿Cómo se le llama eso? Esa ciencia nueva naciente, ¿cómo se le llama? Epigenética. Exacto. Punto. Punto. Y hasta les dije, vean un vídeo, ¿cómo se llama ese vídeo que les dije que leyeran, que vieran en YouTube? Somos lo que comemos, epigenética, somos lo que comemos, ¿eh? ¿Quién lo vio? Levante su mano que lo vio. No, a ver, lo voy a apuntar para ver. Bueno, primero vean, ya se acabó la Casa de las Flores, ¿ya? Ya la vimos. ¿Ya? Bueno, vean la Casa de las Flores y luego vean ese vídeo, ¿sale? ¿Por qué? Para que no les dé comezón de que quieren ver otra cosa, pues vean acá y luego vean esa. Yo pensé que tenía correlación. No, no está correlacionado, pero es para que no estén con la ansia de que ¿Cómo se quieren. llamaba el video? Somos lo que comemos, epigenética. ¿Sale? Soy lo que comemos. Entonces, ¿cuál es el factor principal desencadenante? Frío, frío. Así como me ven fríamente, así. ¿Sale? Así como cuando dan el látigo de su desprecio. Así, frío. Se han propuesto diferentes mecanismos, entre ellos una respuesta normal al frío, pobre, regulación de flujo sanguíneo cutáneo. O sea, no es nada más el frío, es la respuesta pobre del cuerpo, la respuesta pobre de la vasodilatación. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los principales factores de la perniosis? Díganlo otra vez. Frío. ¿Qué más? Vasoconstricción. Respuesta pobre ante el frío. Hay mucha vasoconstricción y cero vasodilatación para recuperarse. ¿Sí? Si han escuchado lo que es el spray frío que utilizan para los deportistas, ¿verdad? ¿Lo han utilizado ustedes en podología, el spray frío? No. ¿En qué caso se puede utilizar? En los deportistas cuando se lesionan. Pero en podología, ¿cómo lo utilizan? La uñita encarnada, ¿y cómo lo aplicas? ¿No? De lejos. Cuando no hay angioma telangiectásico, esa pelotita de carne. Si lo puedes usar, imagínate que de ahí directo en el hemangioma, en el granuloma, lo utilizas, le vas a provocar una quemadura, una vasoconstricción y necrosis. Entonces es como hasta el 2º grado. Pones algodón húmedo a esta distancia, vas a hacer varios pincelazos hasta que el algodón prácticamente se congela. Cuentas hasta 10 y entonces empiezas la maniobra. No más, ¿por qué? Puedes provocar esto. Ahora, en un anciano, ¿se imaginan en un anciano que ese es el spray frío? Unos días después te van a hablar y te van a decir, ¿el dedo cómo está? Negro. Felicidades, dice, se va a convertir en negro. Y ahorita el viejito así como negro, todo fuerte. No, se le necrosó el dedo, ¿verdad? O sea, no es metamorfosis de blanco a negro. Y empezó por el dedo, no es cierto. ¿Sale? ¿Continuamos? Flujo sanguíneo impedido. ¿Cómo se le llama el flujo sanguíneo impedido? Es la contracción de la zona vascular, pero cuando isquemia, cuando ustedes van a extraer una uña encarnada de 3er grado, ¿no hacen isquemia o sí? ¿Cómo realizan isquemia? Ante una uña encarnada de 3er grado,
que saben que va a sangrar machín. Pues se ponen torniquete. ¿Y a eso cómo se le llama? Isquemia controlada. Torniquete, ¿verdad? Isquemia controlada. ¿Vale? Punto. Para combatir la temperatura fría, las zonas distales del cuerpo están equipadas con un reflejo vasodilatador protector contra la necrosis cutánea. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando baja más allá de los 10 grados? Que aquí en Guadalajara ya llegamos una vez a 0 grados. Se ve impedido el reflejo y el reflejo ya no funciona. Vasoconstricción y luego empieza por allí un sistema de protección hormonal para dilatar los vasos sanguíneos. ¿Cómo se le llama ese proceso? No. Acá abajo dice, ¿cómo se le llama eso? Reflejo de casa de Lewis. Ahora yo les digo, ¿en qué consiste el reflejo de casa de Lewis? Díganmelo, ¿en qué consiste? Exacto. Cuando la temperatura va decreciendo, ocurre un fenómeno reflejo de vasodilatación para tratar de calentar la zona. Eso se le conoce como reflejo de casa de Lewis, ¿de acuerdo? Pregunta de examen, ¿eh? Sexo femenino. ¿Qué ocurre con el sexo femenino? Anorexia nerviosa. ¿Por qué la anorexia nerviosa sería un condicionante de la perniosis? ¿Por qué se imaginan? Pobre en carnes, delgadita, menudita, ¿sale? Luego dice, bajo índice de masa corporal, mientras más delgaditas, más riesgo hay para esto. Supuestamente las están delgadas siempre tienen temperaturas bajas. Sí, por lo mismo. Por eso las nórdicas, entre las culturas nórdicas, germanos, vikingos, todos los bárbaros, lo que buscaban era la mujer rechoncha. La mujer rechoncha era la supervivencia, técnicamente. Entonces la mujer delgada se moría, no resistían el clima, por esto, ¿sale? Bien, ahí están, las pápulas, vean el color violáceo, alrededor del dedo y el placas en las manos, ven. Exacto. No, lo que pasa es que la uña encarnada, los colores van a ser diferentes. Porque allá se va a ver violáceo y no hay reacción vascular. Acá en la uña encarnada sí, presiona, se retira la sangre y luego fluye. Tocas y sangra inmediatamente. Acá no. Está violáceo purpúreo. Y aunque presiones, no se palidece, sigue así. ¿De acuerdo? Bien. Variaciones, perniosis ecuestre. Perniosis ecuestre, ¿qué es ecuestre? Los de que cabalgan. Si en pocas palabras, la perniosis ecuestre, ¿en quién va a acontecer? En las mujeres que cabalgan. Yo dudo mucho que aquí en la charrería haya eso, porque no es clima frío. Entonces, la perniosis ecuestre, dicho de una forma vulgar, las nalgas se les congelan. Sí, las nalgas se les congelan, ¿sale? Por eso son en los climas por allá muy fríos. Manos de frotador. Se la pasan haciendo esto con el frío hasta que se lesionan. Y viene la perniosis. Perniosis papular, multiplicidad de pápulas. Luego, inducida por medicamentos, también puede ser inducida por medicamentos. Y la senil, los ancianos son muy reactivos. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Me le regreso un poquito? Listo, gracias. ¿Han escuchado qué es el síndrome o fenómeno de Raynaud? Es el que se le hace frío a las manos. Tiene una hipersensibilidad al frío, incluso cuando está más o menos frío se les ponen azules las uñas, todo aquí azul, y la circulación no vuelve normal y hasta traen las manos heladas. Y eso puede ser genético. ¿Cómo se le conoce a eso? Manos. Fenómeno de Raynaud, ¿sale? Entonces guarden en su mente ese de fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud severo, eso es lo que hace que los alpinistas pierdan los dedos. Pero hay factores genéticos que predisponen al síndrome de Raynaud. Entonces no todas andan con las manos así frías. Y ya habíamos dicho que otra enfermedad autoinmune, el lupus, ¿verdad? Entonces no hay que confundir con el lupus. No, el lupus es una enfermedad autoinmune del tejido conjuntivo. Te inflamas todo por dentro y te salen unas placas violáceas aquí, en la cara, aquí, que parecen los lobitos esos de siberianos. De ahí viene el lupus lobo. Así. ¿Sí han visto esos perritos que les llaman samoyedo y los husky, manchaditos de aquí? La que tiene lupus le salen unas manchas aquí y parece lobito así. De ahí viene el término lupus. Pero es de una enfermedad autoinmune del tejido conectivo, imagínate, tejido conectivo en todos lados, toda inflamada, ¿sale? Bien. La erupción medicamentosa moviliforme fue otra. ¿Que me regreso otro? Ya está, lupus carnium. Erupción medicamentosa. Cuando le das a tu hijo todo lo que te recetaron en el seguro, ¿verdad? Al final le salen unas ronchas aquí violáceas a todo alrededor, en todo el cuerpo. Tratamiento: vasodilatadores tópicos, cremas de nitroglicerina. La nitroglicerina, sí, es esa sustancia explosiva. ¿Para qué se utiliza? Para vasodilatar la periferia y entonces evitar que la sangre se extravase. ¿Sí? Yo en mi consultorio tengo parches de nitroglicerina, así. Si alguna vez me toca ver un proceso de un infarto de miocardio, le pongo su parche de nitroglicerina, activo los servicios de urgencia y alcanzan a llegar los paramédicos. Si no le pongo su parche, a lo mejor cuando lleguen ya se infartó, ¿sale? Entonces los parches de nitroglicerina sí los pueden conseguir, sí los pueden comprar, cortan un pedacito y se pegan ahí. En la lesión directa, en los deditos aquí, ponen los parches de nitroglicerina. ¿Sí? Basicor es una de las marcas, parche de nitroglicerina. Ungüento de heparina es un anticoagulante, la heparina. Luz ultravioleta, las que ponen uñas en su changarro, ahí está, mira, luz ultravioleta. Nicotinamidas, pentoxifilina, ese es el medicamento más recetado por los angiólogos para ayudar a la circulación de los miembros de las extremas, superiores e inferiores, mejor dicho. ¿Sí? Corticoides tópicos, ¿ya llegaron a Pharma? Todavía no llegan a los corticoides tópicos. El más común es la betametasona, alias gelmicin, o hidrocortisona tópica. ¿Sale? Quiere decir entonces que en los primeros signos de perniosis esto puede evitar que degrade. Vasodilatadores, desinflamatorios, corticoides tópicos, ¿sí? Antihistamínico, cortisona. ¿Estos tópicos están en el dominio del podólogo? Sí, los tópicos sí. Hasta que la ley nos diga lo contrario.
¿Sale? Dicen los antihistamínicos sistémicos como la dexametasona, prednisona, no han demostrado ser útiles, pero en sitio, nada más en sitio. ¿Continuamos? Bien. Medidas físicas. Evitar el consumo de qué? ¿Eh? ¿Y eso qué significa? No cigarros. No fume. ¿Sale? 0 parches de nicotina. Luego, el uso de ropa adecuada. ¿De qué clase de ropa? Medias, bufandas, gorros, guantes. Todo calientito. Es mejor la terapia preventiva más que tratar de resolver el problema. Hay que evitar los episodios previos. Gracias a todos. Gracias. En resumen, ¿qué es lo que deben de tener presente? En resumen, perniosis. ¿Qué es perniosis? La vasoconstricción de... Es un fenómeno de inflamación localizada debido a una vasoconstricción severa, causada por el frío. ¿En qué va a consistir? Manos, pies. ¿Sí, no? ¿Cuáles son las lesiones características? manchas purpúreas. Mancha purpúrea o placa eritematosa con una base eritematosa violácea. ¿Sí? Que puede ampollarse y ulcerarse, ¿correcto? Principales factores que desencadenan o provocan la perniosis: El frío. frío sostenido y la llamada, el sistema que va a proteger contra la vasoconstricción severa, ¿cómo se le llama? Casa de Luis, reflejo de la casa de Luis. ¿Sí? ¿Cómo fue? Es que eso no lo puedo. Cuando empieza a descender la temperatura, los vasos sanguíneos comienzan a constreñirse, vasoconstricción. Pero luego viene un efecto donde los vasos sanguíneos se dilatan para tratar de compensar y llevar calor ahí, a la zona. ¿A eso cómo se le llama? Reflejo de casa de Lewis. Clasificación de la perniosis. ¿Cómo se clasifica? En dos. ¿Cuáles son? Idiopático y el secundario, enfermedades sistémicas. Ejemplo de enfermedades sistémicas que se pueden confundir con la perniosis común: lupus eritematoso. ¿Qué más? Fenómeno de Raynaud El fenómeno de Raynaud, y erupción medicamentosa. erupción medicamentosa y la senil también. Tratamiento: Cremas de nitroglicerina, ungüento de heparina, preparaciones y sin, no sé qué, luz ultravioleta. luz ultravioleta. Muy bien. ¿Y recomendaciones físicas cuáles son? Evitar consumo de nicotina. Ajá. Ropa Ropa caliente. Muy bien. ¿Se entendió todo, verdad? Eso que acaban de decir, esos son los puntos principales. Eso es de examen, ¿de acuerdo? Si ustedes mantienen allí eso, el examen está fácil. Bien. ¿Ninguna duda?